mostrando algunas magnitudes de las fuerzas en newtons, como ya habíamos mencionado, que por ejemplo la fuerza gravitacional entre el Sol y la Tierra es del orden de 10 a la 22 newtons, mientras que la fuerza gravitacional entre un protón y un electrón en un átomo de hidrógeno es del orden de 10 a la menos 47 newtons. Y habíamos dicho que en particular estos órdenes de magnitud son así de diferentes porque la fuerza gravitacional tiene que ver con el producto de las masas. Y como las masas entre el protón y el electrón son tan pequeñas en comparación a la del Sol y la Tierra, por eso la diferencia tan marcada en los órdenes de magnitud de esa fuerza gravitacional, por ejemplo. A continuación vamos a hablar del principio de superposición de fuerzas y para qué nos sirve ese principio de superposición de fuerzas en este tema de dinámica. Formalmente el principio de superposición de fuerzas establece o enuncia que si dos o más fuerzas actúan sobre un mismo punto en un cuerpo, el efecto de esas fuerzas es el mismo que el de una única fuerza que corresponde a la suma vectorial de las fuerzas originales. Para verlo gráficamente, en este dibujito tenemos un cuerpo que está siendo alado por tres personas diferentes en tres direcciones diferentes, como se indica por estos vectores de fuerza en la gráfica. Entonces el principio de superposición lo que establece es que el efecto de todas estas tres fuerzas sobre este cuerpo, este bloque gris, es formalmente el mismo, porque tendría una única fuerza resultante, que es la suma vectorial de esta fuerza 1, 2 y 3 sobre el cuerpo, y en este caso sería el de desplazar el cuerpo en esta dirección. Formalmente entonces lo que dice este principio de superposición es que esta fuerza resultante es la suma vectorial de estas tres y que el efecto de estas tres fuerzas es el mismo efecto que produciría esta única fuerza de F. ¿Para qué nos sirve este principio de superposición? Formalmente lo vamos a usar en forma inversa, es decir, si tenemos una fuerza, lo que nos garantiza el principio de superposición es que esa fuerza siempre la podemos descomponer escogiendo un sistema de coordenadas apropiado. Me explico. Supongan que tienen este cuerpo aquí, en gris este bloquecito, que ponemos este sistema de coordenadas X, Y hay una fuerza resultante que está siendo aplicada sobre este punto de este cuerpo. Entonces, de acuerdo al principio de superposición, yo puedo escribir esta fuerza resultante como la suma de dos fuerzas, en este caso esta componente en X y esta componente en Y de la fuerza resultante, y el efecto de estas dos fuerzas es el mismo efecto sobre el cuerpo que tiene esta única fuerza de FDR. Eso matemáticamente lo podemos escribir de esta forma, diciendo que esta fuerza resultante tiene o es la suma de dos fuerzas, una que está en la dirección X y otra que está en la dirección Y, para este sistema de coordenadas en este ejemplo en particular. Entonces, la fuerza resultante en general, si uno tiene muchas fuerzas actuando sobre un cuerpo, digamos n fuerzas, entonces la fuerza resultante se puede escribir como la suma vectorial de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Matemáticamente esto se denota con este símbolo suma, y esto indica que estamos sumando las fuerzas desde 1 hasta n. Si yo escribo o tengo en cuenta lo que dice el principio de superposición, que es que esta fuerza resultante la puedo separar en una componente en X y una componente en y hago lo mismo con cada una de las fuerzas que están dentro de esta sumatoria, entonces obtengo esta expresión. Esta suma la puedo distribuir entre este término y este término, y formalmente lo que puedo decir es que las fuerzas resultantes en X se obtienen sumando vectorialmente todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en esa dirección, y las fuerzas resultantes en Y se obtienen de la misma forma, ¿no? Sumando todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en la dirección Y. Si uno ya tiene el vector fuerza resultante y tiene componentes X y Y, estas que están aquí, entonces la magnitud de la fuerza resultante la calculamos como calculamos siempre la magnitud de un vector, como la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. En este caso estoy suponiendo que las fuerzas son solo, digamos que solo tienen componentes en un plano bidimensional, pero en general eso es cierto si la fuerza tiene tres componentes, X, Y y Z. Para hallar el ángulo que forma esta fuerza resultante con el eje X, entonces usamos lo que ya sabíamos antes. Este ángulo que está formando este vector fuerza resultante con este eje X está dado por la cotangente de la fuerza resultante, o de la componente en Y de la fuerza resultante sobre la componente en X de la fuerza resultante.
como lo hemos establecido desde hace tiempo. Para ver un ejemplo del principio de superposición, entonces supongan que les dan un problema en el que les dicen que tres fuerzas con estas magnitudes, 18 newtons, 20 newtons y 30 newtons, y que están formando estos ángulos respecto a uno de los ejes, por ejemplo, esta de 18 newtons con un ángulo de 30 grados respecto al eje X. Supongan que les dan esas tres fuerzas y les piden que determinen cuál es la fuerza resultante, cuál es la magnitud y su dirección. Entonces, lo primero que hay que hacer para resolver este problema es hacer un dibujito del sistema de coordenadas que vamos a escoger en este caso, que es el sistema de coordenadas XY, y después voy a poner en un mismo punto, voy a dibujar las fuerzas que se están aplicando sobre el cuerpo, teniendo en cuenta la información que me dieron. La primera fuerza nos dijeron que era una fuerza de magnitud de 18 newtons y que estaba formando un ángulo de 30 grados con el eje X, por eso la dibujé aquí. Este ángulo es 30 grados y esta magnitud son 18 newtons. La fuerza 2, en el programa dicen que es una fuerza de 20 newtons y que está formando un ángulo de 45 grados respecto al eje menos X. Si este es el eje X, este es el eje menos X, por eso está medido en esta dirección. Y la fuerza 3, dicen que tiene magnitud de 30 newtons y que está en dirección de menos 90 grados, medido desde el eje X, o sea, de aquí para acá. Estas tres son las fuerzas que están aplicando o que están siendo aplicadas a un punto de un cuerpo particular. Noten una cosa, en este dibujo todos estos vectores fuerza, las magnitudes están a escala y los ángulos sí son efectivamente 30, 45 y 90 grados. Entonces, bueno, para hallar la fuerza resultante solo tenemos las magnitudes y los ángulos, que es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, a partir de la gráfica, sabemos que el principio de superposición dice que, bueno, si vamos a hallar las componentes en X de la fuerza resultante, que tenemos que hacer? Sumar todas las tres fuerzas que están siendo aplicadas en la dirección del eje X. En este caso, solamente el vector, o más bien la fuerza F1 tiene componente en X y la fuerza F2 tiene un componente en X. La fuerza F3 no tiene una componente en X, por eso no está aquí explícitamente puesta en la suma. Ahora, esto está escrito formalmente con notación vectorial, pero recuerden que en una dimensión el carácter vectorial de los vectores se fija en el signo. Entonces, si yo me fijo en esta figurita y tengo en cuenta esta expresión, entonces la fuerza, la magnitud de la fuerza resultante en X, ¿quién va a ser? La fuerza F1, o la componente en X de esa fuerza, que va a ser F1 por el coseno de alfa, que es este cosito que está aquí, y lo dejo positivo porque apunta en la dirección del eje de X positivo. Y después menos la fuerza F2, que es esta, por el coseno de beta, o sea que estoy calculando esta componente. Y el menos aparece ahí porque efectivamente esta fuerza, en verde claro, apunta en dirección del eje menos X. Entonces acá con los signos ya tuve el carácter vectorial, tuve en cuenta el carácter vectorial de las fuerzas. Si reemplazo los valores numéricos que me dan para F1, su magnitud son 18 newtons, para alfa, el ángulo alfa es de 30 grados, y lo mismo para F2, su magnitud que son 20 newtons, y el ángulo que son 45 newtons, desde el eje menos X Entonces, teniendo en cuenta que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, al operar, ¿qué voy a encontrar? Que la fuerza resultante en X es este valor 9 raíz de 3 newtons menos 10 raíz de 2 newtons. Eso da un valor aproximado de 1.45 newtons y es positiva. ¿Qué significa? Que la fuerza resultante en X debido a estas tres fuerzas es en X un vector que apunta en la dirección del eje X positivo. Para las componentes en Y, entonces vamos a hacer lo mismo. Para hallar la fuerza resultante en Y, tenemos que sumar las fuerzas que están actuando en esa dirección. En concreto, en esta figura, el vector F1 tiene una componente en Y, el vector F2 tiene una componente en Y y el vector F3 también. Entonces vamos a sumar los tres. El primer vector, efectivamente F1, las componentes de F1 y de F2 son ambas positivas porque apuntan en la dirección del eje Y positivo.
La componente de F1 va a ser este vector, que es F1 seno de alfa. La de F2 va a ser este vector en verde clarito, que va a ser F2 por el seno de beta. Y la de F3 es menos F3, porque apunta en dirección opuesta al eje X, al eje Y positivo. De nuevo, si reemplazamos los valores numéricos de cada una de las fuerzas y de los ángulos, y tenemos en cuenta que el seno de 30 es 1/2, que el seno de 45 es 2 sobre 2, formalmente vamos a obtener que esta fuerza, escrita aproximadamente, va a ser de menos 6.86 newtons. Fíjense que el valor es negativo, que significa que la fuerza resultante en la dirección del eje Y va a haber una fuerza que apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces con esto ya encontramos cuáles son las fuerzas resultantes de un cuerpo. Para este caso particular, el efecto de estas tres fuerzas se puede reemplazar por una fuerza que tiene una componente en X positiva y una componente en Y negativa, alguna fuerza que está en esta dirección. Entonces, pensando en eso, y en el principio de superposición, les voy a dejar esta pregunta abierta para que la piensen. Si uno tiene un bloque que está en un plano inclinado y escogemos el sistema de coordenadas XY como en esta figura, yo podría preguntarles, en este sistema de coordenadas, ¿cómo son las componentes de esta fuerza F que está actuando sobre este bloque? Cuando pregunto cómo son, concretamente pregunto cuál es el signo de esas componentes en este sistema de coordenadas. Positivo, negativo. Bien,